Muy buenas tardes, amados hermanos. Les habla su amigo y hermano en Cristo, Juan Manuel Martínez, anciano de la Iglesia Cristo Divino Redentor, Iglesia Nacional Presbiteriana. Es un gozo estar nuevamente con ustedes, amados hermanos, para llevarles el mensaje de la palabra de Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos están viendo por esta página de internet y les deseamos que este programa sea de provecho, de bienestar y de crecimiento espiritual para todo aquel que lo escucha y que nos está viendo en esta hora. Saludos a todas las partes de donde nos ven, todas las partes del mundo de donde nos están viendo. Vamos a iniciar entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo este culto de predicación de la palabra de Dios y lo vamos a hacer leyendo el Salmo 148, versículos 13 y 14. Salmo 148, versículos 13 y 14. Y dice la palabra de Dios así: alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para que sea el Señor el que nos dirija en esta transmisión y sea Él también el que nos hable a través del siervo que va a exponer la palabra de Dios en esta tarde. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos, nuestro buen Dios, Señor nuestro, porque en estos momentos, Señor, tú nos concedes el privilegio de abrir esta página de internet, Señor, y tener esta comunicación a través del mundo, Señor, para que podamos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, en esta hora, Padre Santo. Pedimos de tu dirección, Señor, de tu guía, para que tú seas con el siervo que va a exponer de tu palabra, Señor, que tú le des palabras divinas, que nos des ese mensaje de salvación que tanto necesitamos todos, Padre Santo, aún nosotros los cristianos, mi Señor. Necesitamos, Padre Santo, mucho de alimentarnos de tu palabra, mi Señor, porque cada día aprendemos más y más de ella. Nunca vamos a dejar de aprender, Padre Santo. Pero, por favor, Señor, no solamente permite que aprendamos, Señor, sino que también pongamos en práctica todas estas enseñanzas que tú nos das, Señor, a través de tu santa palabra, la Biblia, mi Señor. Gracias, Padre de la Gloria, por esta oportunidad que nos das de predicar tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas con nosotros, Señor, en esta hora, que tú nos guíes, nos dirijas y que sea solamente, Señor, este culto, Señor, para honrarte y glorificarte a ti, Padre Santo. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, después de haberlos puestos en las manos de Dios para que Él nos dirija, que Él sea el que nos hable, nos dé su mensaje, vamos a precisamente abrir nuestras Biblias en el profeta Isaías del Antiguo Testamento. Es un libro del Antiguo Testamento, Isaías, en el capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8, dicen de la siguiente manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos.
toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu corazón. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermosa palabra de Dios, hermosa respuesta del profeta Isaías, que él se ofrece a llevar el mensaje de salvación de parte de Dios. Bien, amados hermanos, que Dios nos bendiga y nos siga dando la oportunidad de seguir leyendo su hermosa palabra. Y vamos a continuación a escuchar el himno número 24 al Rey de los Reyes. Y al término de este himno, nuestro hermano Marcial Ríos Mendoza va a hacer uso de la palabra de Dios. Él trae el mensaje de Dios en esta hora. Volvemos enseguida, amados hermanos.
listos para llevar un mensaje a su corazón de la palabra de Dios. Y como ya nos mencionó nuestro hermano Juan Manuel Martínez, estamos transmitiendo desde las instalaciones del templo donde servimos al Señor, de la Iglesia Nacional Presbiteriana Cristo Divino Redentor, y estamos haciendo, por la gracia de Dios, que hace posible este programa, que llegue esta señal a muchas partes del mundo. Entonces, si usted está ahorita conectado con nosotros, yo le pido por favor que ponga atención, porque el que habla, hermanos, en todos los programas que hemos llevado a cabo, no es el hombre, el que habla es Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Es la palabra de Dios, escrita por Dios, el que habla, hermanos. Y la palabra dice que Dios siembra, Dios riega y Dios hace crecer. El trabajo de nosotros es solamente compartirle a usted, que nos está escuchando esta tarde, este mensaje de la palabra de Dios. Le invito primeramente a que cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios y Padre, muchas gracias, Señor, porque tú nos permites en esta tarde estar delante de tu divina presencia y llevando al trono de tu divina gracia a través de la oración, Señor, para poner en tus manos nuestra vida. Para poner en tus manos, oh Dios, nuestros labios, Señor. Y como mencionamos ya, sé tú, Padre bendito, el que hables a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y que la gente, Padre, que tú tengas dentro de tus eternos propósitos, pueda recibir este mensaje de tu palabra en su corazón. Y Padre, yo te ruego que tú toques el corazón de todos aquellos que es la primera vez que escuchan tu voz, tu palabra, Señor. Y que sea de edificación espiritual. Y que tu nombre sea grandemente glorificado sobre toda la faz de la tierra, como dice tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque me permites hacer uso de tu palabra. Unge mis labios, Padre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, dice la palabra de Dios que el rey Usías había muerto. Y yo quisiera, antes de iniciar, hacer una leve biografía o una imagen de quién era el rey Usías. El rey Usías, hermanos, tenía 52 años gobernando al pueblo de Israel, específicamente Judá. Pero se había rebelado contra Dios por el orgullo y la soberbia, hermanos. El rey Usías se opuso a que la gloria de Dios se manifestara en su pueblo. Aunque en un principio, hermanos, fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios, hermanos, podemos ver que hizo muchas actividades buenas para Judá. Y ahí en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, hermanos, podemos ver lo que hizo el rey Usías. Y aquí encontramos todo lo que hizo el rey Usías, hermanos. Una biografía completa que nos da Dios de la persona del rey Usías, hermanos. Empezó a reinar cuando tenía 16 años. Reinó 52 años en Jerusalén y la fortificó. Edificó ciudades. Derrotó a los filisteos, a los árabes y a los amonitas. Hizo prosperar el campo y la ganadería. Y en un tiempo, hermanos, abrió muchos pozos, muchas fuentes de pozos de agua, hermanos. Llegó a llamársele a este rey amigo de la agricultura. Tenía, hermanos, un ejército de 307.500 hombres de guerra, valientes y poderosos y bien preparados, hermanos. Los equipó con armas inventadas por él mismo, rey Usías. Dios le ayudó fielmente, hermanos, pero
oposición fuerte, invencible, su corazón se enalteció y esta fue su ruina. Hermanos, ¿pero qué hizo el rey Usías? Capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas, verso 16. Dice, hermanos, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. La gloria de Dios ya no se manifestaba en los tiempos del reinado de Usías. Si usted se ve la historia, hermanos, ve que entró con 80 sacerdotes al templo, y una vez que se rebeló contra Dios y contra los sacerdotes, le salió la lepra en la frente. Y todo esto que estamos nosotros comentando en esta introducción que estamos haciendo en esta predicación de la palabra poderosa de Dios, nos podemos dar cuenta, hermanos, que Isaías, el profeta, conocía ya todo lo que estaba pasando en su pueblo, y había tristeza, hermanos, en Isaías. Él se preocupaba por su pueblo, hermanos, y su pueblo, si vamos al capítulo 1 del rey de este libro de Isaías, nos vamos a dar cuenta, hermanos. Y entonces, hermanos, Isaías hizo lo que todo hombre de Dios, lo que todo siervo de Dios, lo que todo cristiano y todo creyente debería de hacer, fue al lugar de bendición, al lugar donde está la presencia de Dios, el lugar donde está el consejo de Dios. Y yo quisiera, hermanos, en esta tarde mencionar el tema que estamos predicando. Y el tema se titula Las 3 miradas necesarias. ¿Por qué estamos poniendo en este tema, hermanos, a esta porción de la palabra de Dios? Podemos ver, hermanos, entonces rápidamente que las 3 miradas que hizo Isaías, hermanos. Primeramente, dice la palabra que Isaías miró hacia arriba y dijo: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El rey Usías, hermano, había muerto después de un reinado de 52 años. Había sido una época, hermanos, de expansión, de prosperidad, de paz, pero en cuanto al estado espiritual del pueblo de Dios, hermanos, era lamentable. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el primer capítulo de Isaías, versículo 9, que Dios comparaba al pueblo de Israel como un cuerpo completamente enfermo. Dice la palabra que había llaga desde la planta del pie hasta la cabeza y en el corazón, y no había cosa sana, hermanos. Y todo el pueblo de Dios, el pueblo llamado de Dios, como somos nosotros, los que fuimos escogidos, los que creímos. Dice la palabra de Dios que Dios los comparaba peor que un animal que conocía la voz de su dueño. Y ellos no conocían al Señor, hermanos. Y aunque en apariencia, hermanos, el pueblo de Dios respetaba las leyes de Moisés, que Dios le había dado a Moisés, hermanos, era solamente religiosidad la que estaba experimentando el pueblo de Israel. Y Dios tiene, hermanos, entonces que comparar con aquellas naciones al pueblo de Israel que ya había destruido en la antigüedad. Me estoy refiriendo a Sodoma y Gomorra, hermanos, y qué tremendo, porque hoy en día es precisamente lo que está viviendo el mundo, hermanos. Situaciones completamente fuera de la voluntad del Señor. Isaías había respetado mucho, hermanos, al rey Usías, pero
Usías se había rebelado contra la palabra de Jehová. Y esa fue la causa, hermanos, de que muriera leproso. Segundo libro de las Crónicas, verso 26, del 16 al 21. Hermanos, vamos a darle lectura a esta porción de la palabra de Dios. Segundo de Crónicas 26. Del 16 al 21, hermanos, dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová le había herido. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, con la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra, hermanos. Qué terrible, hermanos, es cuando nosotros nos rebelamos contra nuestro Dios. Cuando nosotros, hermanos, no nos estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Cuando murió este rey, hermanos, que Isaías vino, fue cuando Isaías vino al templo, hermanos, para dejar en las manos del Señor esa carga que él llevaba, hermanos. Esa carga que tenía en su corazón por su iglesia. ¿Qué le iba quizá, hermanos, pensaba Isaías, qué le iba ahora a pasar a su pueblo? Había preocupación, hermanos. Y Dios hizo que Isaías levantara sus ojos al trono del cielo, hermanos, y los quitara de sí mismo y de su pueblo. Quizá hubiera mucha confusión en la tierra, pero en el cielo había una paz perfecta, porque ahí estaba la presencia de Dios, hermanos. Estaba sentado en poder y gloriosa majestad el Señor. Tal vez en el pueblo se recordaba con vergüenza la muerte de Usías, hermanos, pero en el cielo no había vergüenza ni sombra de fracaso, porque ahí estaba la gloria de Dios. Y ese es el final, que todo aquel que cree en Dios, el Señor, va a llevar un día, hermanos, que vamos a ver la gloria de Dios nosotros también. Y eso es lo que pasa, hermanos amados, también con muchos, con la gente, hermanos, que ama al Señor, con la gente que le sirve al Señor, con la gente que está dentro de los propósitos del Señor. No mira hacia el trono de la gracia de Dios, mira a su interior. Muchas veces las personas, siervos de Dios, quizá con mucho respeto, muchas veces, incluyéndome mi persona, muchas veces miramos por nuestros propios bienes, muchas veces miramos por los bienes de aquel o de aquel otro, muchas veces miramos por los bienes de la iglesia, muchas veces miramos por los bienes de nuestro pastor, muchas veces miramos por los bienes de nuestra familia, y muchas veces, hermanos, no miramos hacia arriba. Hermanos, es necesario mirar hacia donde se encuentra el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Y allí estaban, hermanos, los serafines, y decían: santo, santo, santo. Con justa razón, porque solamente Dios es 3 veces santo, dice la Biblia, hermanos. El apóstol Juan, hermanos,
Dice en su evangelio que a Isaías fue, hermanos, y vio a Cristo. Ahí en capítulo, hermanos, 12, versículos 38 al 41. Allí el apóstol Juan, hermanos, tuvo una experiencia también similar, hermanos. Capítulo 12 de Juan. Vamos a darle lectura a esta palabra de Dios. Capítulo 12, versículos 38 al 41. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Acerca de quién? Acerca del Señor Jesucristo que estamos predicando en esta tarde, en este lugar, hermanos. Isaías vio, hermanos, que el Señor estaba en el trono del cielo y los serafines le alababan y su manto real llenaba el templo celestial y la casa se llenó de humo de su ira, hermanos, contra el pecado. Sus criaturas angélicas le alababan por su santidad y gloria. Y decían en el versículo 3, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías no veía la gloria de Dios en esta época que le tocó vivir, hermanos. Ni tampoco la vemos nosotros hoy, más bien, hermanos, en esta tierra, en esta ciudad, en el mundo de violencia y de pecado donde estamos ahorita viviendo, hermanos. Y tristemente nosotros no podemos decir que la tierra está llena de la gloria de Dios, hermanos. Más bien lo que nosotros estamos viendo es que la tierra está llena de violencia. Así como cuando el Señor habló con Noé, hermanos, y lo llamó a salvar a la gente. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia en los tiempos de Noé. Pues hoy mismo, hermanos, estamos viviendo la situación que vivió Noé, la situación que vivió Isaías y la situación que se ha vivido en muchas partes, la estamos experimentando hoy, hermanos. Por eso es necesario que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es necesario que la gente escuche el mensaje de Dios que se predica en muchas áreas, hermanos. En la radio, en internet, en los templos y en muchas partes, porque el Señor quiere, hermanos, que nosotros tengamos el conocimiento de su palabra y podamos ser bendecidos. Si nosotros leemos, hermanos, en el capítulo 72, en el Salmo 72, versículo 19, podemos ver ahí, hermanos, rápidamente que esta es en la última oración que hiciera el rey David. Él vio también la gloria de Dios, hermanos. Él vio la gloria de toda la tierra cuando el Señor reinara, cuando viniera el Mesías. Él vislumbró también en una visión la gloria de Dios. Y el rey David exclamó, hermanos, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Qué hermosa visión, hermanos. Qué maravillosa visión gloriosa tuvo Isaías en el templo. Y si nosotros anhelamos sobrevivir al ambiente del pecado donde nosotros vivimos, hermanos, al ambiente de frustración en medio del cual vivimos, nosotros, hermanos, hemos de buscar las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
nosotros, hermanos, tenemos que mirar hacia donde está Cristo continuamente, a toda hora, a todo momento, hermanos. La segunda mirada que tuvo Isaías fue una mirada hacia su interior. Él miró, hermanos, cómo estaba delante de Dios su situación espiritual. Isaías se vio a sí mismo, como mencionamos hace unos momentos en el versículo 5 al 7. Una verdadera visión de Dios y su santidad, hermanos, a nosotros también, los siervos de Dios, nos puede hacer que nos demos cuenta de nuestros pecados fácilmente, hermanos. Una mirada con Dios y una mirada hacia nosotros mismos nos puede hacernos que nosotros nos demos cuenta de nuestros fracasos, de nuestras frustraciones, de cómo estamos delante de Dios. El siervo Job vio a Dios y se arrepintió, dice la palabra en Job, hermanos. Mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, versículos 5 y 6. El apóstol Pedro, hermanos, cuando vio el poder de Cristo en la pesca milagrosa, también exclamó: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Saulo de Tarso, hermanos, vio la gloria de Cristo resucitado y tiene que exclamar, hermanos, todas sus obras de justicias. Y él dijo, hermanos, que todo lo que había hecho antes era solamente basura, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, hermanos. Necesitamos entonces mirar a nuestro interior para poder servir al que todo lo puede, al que vive para siempre, hermanos. Necesitamos nosotros ver cómo está nuestro comportamiento, cómo está nuestra situación espiritual, cómo está nuestra comunión con el Señor, cómo estamos portándonos, hermanos, delante de la gente, cómo estamos dando testimonio de las cosas del Señor. Mis amados hermanos, cuando los creyentes en Cristo, que somos nosotros, tienen una verdadera experiencia con el Señor, se acaba la arrogancia, se acaba el orgullo, se acaba el egocentrismo, y la persona por naturaleza se vuelve humilde, hermanos. Cuando la persona tiene un verdadero encuentro con Cristo, se quebranta su corazón. Cuando Isaías, hermanos, confesó sus pecados, mencionó especialmente sus labios inmundos. Ahí en el versículo 5. Y yo diría, hermanos, que por supuesto, los labios inmundos son siempre producto de un corazón inmundo también. El profeta sabía que no podía predicar con fidelidad hacia Dios a menos que se preparara, hermanos, y el Señor lo limpiara. Porque mire, hermanos, Lucas capítulo 6, versículo 45, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros no tenemos nuestro corazón limpio, difícilmente el Señor nos usará. Estamos, hermanos, viviendo tiempos en que muchos hermanos se precipitan a servirle a Dios y que bueno, pero no tienen un encuentro verdadero con el Señor. No hay una preparación espiritual, hermanos, con el Señor. No hay una preparación teológica para poder predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? No se dan el tiempo para conocer a Dios. No se dan el tiempo para tener un análisis personal con Dios. Porque no le piden a Dios que los limpie, hermanos.
Dios suplió la necesidad del profeta y le mandó a un serafín que le limpiara con un carbón encendido del altar, hermanos, haciendo alusión a las leyes, hermanos, de Moisés, que se encuentran en Levítico 16, capítulo 16, versículos 12 y 13. Cuando venimos nosotros, hermanos, ante el trono de Dios, Él nos equipa, Él nos prepara con la limpieza, hermanos, con el propósito de que podamos ganar almas para su gloria. Y aquí tenemos una maravillosa palabra de aliento para nosotros en esta tarde, hermanos. Dios rápidamente contesta la oración de confesión de pecados y nos limpia. Versículo 6. El fuego purificador del carbón encendido purifica, hermanos, el pecado y la inmundicia de nuestros labios, de nuestro corazón. El poder del Espíritu Santo, que es lo que simboliza ese carbón encendido, purifica nuestra alma, hermanos, purifica nuestro corazón, purifica nuestros labios, para que nosotros cuando hablemos la palabra de Dios salga pura de nuestros labios, para que nosotros cuando hablemos no ofendamos a la gente, para que nosotros cuando hablemos, hermanos, estemos diciendo solamente lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la última mirada, hermanos, que hizo el profeta Isaías fue una mirada hacia afuera. Isaías vio la necesidad, hermanos, ahí en el versículo 8 al 13. Todo hasta este momento fue preparación, hermanos. Déjenme recordarle que primero vio la visión de la gloria de Dios. Segundo, vio la visión de sí mismo. Y ahora la tercera mirada de Isaías era hacia los que estaban afuera, que necesitaban a Dios. Ahora el profeta Isaías, ahora Dios puede llamar a Isaías para usarlo, para predicar su palabra. Ya el profeta Isaías, hermanos, no le preocupaban sus necesidades. Lo único que le preocupaba al profeta Isaías era hacer la voluntad de su Señor, la voluntad de Dios. El profeta Isaías ya no sentía, hermanos, la carga del pecado. El profeta Isaías ya sabía que le había limpiado el Señor y ya no se sentía desanimado, hermanos. Él sabía, hermanos, que a lo mejor que el rey Usías había muerto, pero el Rey de Reyes estaba sentado en el trono de su gracia y le estaba perdonando y lo estaba limpiando y lo estaba preparando para que se fuera a predicar su palabra. Ahora sí, Isaías estaba listo para salir. Isaías había oído el clamor de Dios, la voz de Dios preguntando sobre quién está dispuesto para salir a predicar su palabra. Ahora Isaías ya no le importaba la muerte del rey Usías, lo que le importaba era servir al Rey de Reyes. Es entonces cuando Isaías, hermano, responde: heme aquí, envíame a mí. Isaías responde a la llamada divina. Isaías responde a la evangelización. Isaías sabe que tiene que salir, hermanos, a buscar a los perdidos, a buscar a las almas perdidas, hermanos. Y el profeta, que ya está equipado, que ya está preparado, responde a la llamada urgente de Dios
por la gente que necesita de Dios. Hoy en día, Dios llama a los creyentes en Cristo, en Jesucristo. Y es triste, hermanos, pero son pocos los que responden. En el tiempo de Isaías, solamente poquitos obedecerían la palabra de Dios. Y en los tiempos actuales es lo mismo. Son pocos los que nos animamos a escuchar la voz de Dios, a mirar hacia el trono de la gracia de Dios y a servirle a Dios. Hermanos amados, que me están ahorita viendo en esta página, no solo debemos ser adoradores y predicadores en el templo, debemos, hermanos, de salir fuera del templo, una vez que somos equipados y limpiados, para que llevemos más frutos de otros pecadores que están fuera, necesitados. Y dice, hermanos, el versículo 9, anda y di, le dijo Dios al profeta. Y esta es la comisión, hermanos, que nos da a nosotros hoy. Porque la palabra de Dios es bien clara en ese aspecto. Y dice, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 1, versículo 8. ¿Cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, versos 14 y 15. Si nosotros estamos pensando, hermanos, que nuestra generación, hermanos, es peor que la de Isaías para predicar el Evangelio, estamos completamente equivocados. En Isaías capítulo 1, versículo 4, el Señor dijo, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, hermanos, qué tremenda palabra estaba recibiendo el pueblo de Dios. Pero aún así, hermanos, el Señor tiene misericordia de nosotros. Qué hermoso Dios, hermanos. Y el Señor no quería que aquella gente pereciera sin darle la oportunidad de que se volvieran a Dios. Había un juicio sobre el pecador, hermanos, y Dios no busca arcángeles, hermanos, ni ángeles para que anuncie sus buenas nuevas de amor y perdón. Tiene necesidad de hombres transformados por su gloria, hermanos, para que sean ellos los que vayan en su nombre y anuncien a los hombres el mensaje de reconciliación con Cristo. Entonces, hermanos amados, este es el mensaje de la poderosa palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que usted que me está viendo en esta tarde? Si usted es un siervo de Dios, si usted es un creyente en Jesucristo, prepárese. Mire hacia arriba, hacia el trono de la gracia de Dios. Y yo le recomiendo las 3 miradas que hizo Isaías para usted y para nosotros. Hermano, mire hacia arriba, hacia el Señor. Mire su interior, cómo está usted con el Señor. Y mire hacia afuera a todos aquellos que necesitan de la palabra de Dios. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga.
Le damos gracias a Dios por este hermoso mensaje, esperando de que sea de mucho provecho para usted, mi estimado amigo y hermano, que tiene ese deseo de conectarse a esta página. Queremos orar por su vida, por su familia y tal vez con los hermanos por su ministerio, y vamos a leer Salmo 55, versículo 22, donde tenemos promesas de parte de Dios Todopoderoso. Mayormente en estos momentos de aflicciones, desesperación. Dice la palabra del Señor: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre al caído, al justo. Promesa de parte de Dios, mi estimado hermano y amigo. Si usted tiene problemas en esta tarde y quiere depositarla creyendo que el Señor Jesucristo le va a fortalecer, le va a sustentar, pues yo le invito a inclinar su rostro, ya que tenemos aquí palabra del Señor, las promesas. Cuando nosotros depositemos esas cargas, Él nos sustentará, dice el versículo mismo de 22, y la promesa: no dejará para siempre caído al justo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en estas horas de la tarde, después de haber escuchado la voz tuya, alabamos y glorificamos tu santo nombre, bendito Dios, y ponemos en tus santas y preciosas manos a todos aquellos que puedan estar atravesando en una situación tan difícil. Si hay alguno que está enfermo y que está desahuciado, Padre Santo, dale fortaleza, dale, Señor, esperanza en ti, más mayormente la fe que tú esperas de cada uno de los que confiamos en ti. Gracias, Padre, sabemos que hay muchas necesidades, hay problemas también legales, problemas en toda la índole. Te lo ponemos en tus santas y preciosas manos y te rogamos, Padre Santo, que tú seas sobre cada uno de nosotros que nos encontramos delicados de salud, ya sea dentro de la iglesia, dentro de la ciudad, fuera de la ciudad. Padre Santo, suple nuestra dolencia, ayúdanos a poder soportarla. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, mi estimado hermano y amigo, este ha sido su programa dirigido para la honra y la gloria para usted y su propia familia. Así que quisiéramos rápidamente saludar a todos aquellos hermanos que se comunican de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Nicaragua, Guatemala y todos de lo que es el continente americano. Tenemos también a nuestros hermanos de Japón. Saludos, hermanos, y un abrazo de parte de la Iglesia Cristo Divino Redentor. Oren por este programa para que usted y muchos seamos fortalecidos de Dios mismo al escuchar la voz de Él. Que Dios le siga bendiciendo, que Dios le siga guardando. Si usted quiere tener ya una comunicación con los siervos del Señor, oficiales de la Iglesia o su servidor, pues aquí tenemos el teléfono del presbítero Versailles, que es el 811-618-4874. El del anciano Marcial Mendoza es 811-749-8903. Ahí tiene usted lo que aparece aquí. Después le daremos el número de teléfono de nuestro hermano oficial de la iglesia, nuestro hermano Juan Manuel Martínez. Que Dios le siga bendiciendo